La noche era espesa como tinta derramada sobre el mundo. En una remota aldea del sur del Japón feudal, donde el sonido de las campanas de los templos era lo único que rompía la monotonía del silencio, sucedió algo extraño. Era finales de verano, y los campos de arroz todavía estaban húmedos por el rocío de la mañana cuando llegaron los primeros informes. Los centinelas fueron encontrados inconscientes, sin heridas visibles y con una sola marca en el suelo. Una pluma de cuervo negra clavada en la tierra como una firma silenciosa. Al principio, los residentes pensaron en ladrones, quizás guerreros rivales que buscaban recursos, pero no se habían llevado nada. Las puertas estaban intactas y el grano descansaba en paz en el granero. Solo se había sembrado el miedo. Algunos decían haber visto figuras moviéndose sobre los tejados de las casas. Otros juraban que sus ojos, oscuros como la noche, brillaban como brasas húmedas. Un anciano, temblando, susurró un nombre olvidado durante generaciones: Karasu. Dicen que el clan Karasu surgió de las sombras y regresó a las sombras. No lucharon por el honor, la gloria o el poder. Lucharon porque sabían cómo hacerlo mejor que nadie. Sus habilidades no provenían solo de la técnica, sino de una filosofía moldeada por la oscuridad, el silencio y el desapego absoluto. Sus ojos, apodados ojos de cuervo, no eran un regalo físico, sino un símbolo. Vieron lo que otros no vieron: debilidades, rutas, intenciones y, lo más importante, miedo. Noche tras noche, los rumores se intensificaron. Los guerreros contratados para proteger el pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Los perros aullaron al vacío y hasta los pájaros dejaron de cantar. Un shugenja, un monje errante, visitó la aldea en una de esas noches silenciosas. Caminó lentamente, olfateando el aire como si buscara algo más allá de lo físico. Se sentó bajo la higuera más vieja del pueblo y murmuró que la oscuridad no era solo la ausencia de luz. Fue presencia, una presencia ancestral. Contó una historia antigua, transmitida oralmente entre monjes y vagabundos, sobre un clan que se aisló de otros shinobi porque no estaban de acuerdo con el uso banal de sus habilidades. Rechazaron la guerra de los señores feudales, no por la paz, sino por una visión. Creían que la verdadera guerra era la que se libraba entre líneas del mundo, en los susurros, en los detalles. Se convirtieron en mitos, casi fantasmas. Y cuando dejaban un rastro, ese rastro siempre era una pluma negra, como diciendo: estuvimos aquí y ni siquiera te diste cuenta. El monje partió al amanecer, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y la impresión de que los ojos de la noche siempre estaban observando. Poco después, un niño del pueblo encontró, entre los arbustos cercanos al templo, un extraño artefacto, una máscara de tela oscura, cuidadosamente bordada con el símbolo de un cuervo. Quien tocó la máscara dijo que sintió un repentino escalofrío recorriendo su columna, como si algo antiguo hubiera despertado en ese momento. Y así, sin batallas épicas, sin ejércitos ni canciones, se empezó a contar la leyenda del clan Karasu, un nombre que volvería a circular entre generales y espías, temido incluso por los propios ninjas. No había pruebas concretas de su existencia, solo débiles huellas en el barro, plumas negras en el suelo y ojos. Ojos que, aún sin ser vistos, dejaban la sensación de ser observados. Porque el clan Karasu no necesitaba ser visto, solo había que sentirlo. Para entender cómo un clan como los Karasu pudo surgir y volverse tan temido, es necesario ahondar en el corazón mismo del caos. Estamos hablando del periodo conocido como Sengoku Jidai, literalmente la era de los estados en guerra. Durante más de un siglo, Japón fue un campo de batalla fragmentado, con cientos de señores feudales, los daimyo, compitiendo por territorio, poder y supervivencia. La autoridad del emperador era simbólica y el shogunato había perdido el control. El país estaba dividido y cada feudo era un reino separado, gobernado por sus propias leyes, ambiciones y códigos. Fue en este suelo inestable donde los samuráis ganaron prominencia como la élite guerrera de Japón. Hombres entrenados para la guerra, fieles a sus amos hasta la muerte, guiados por el estricto código de honor conocido como Bushido. Pero a medida que la guerra se intensificó,
No todas las batallas se ganaron con espadas y lanzas. La información, la infiltración y las estrategias ocultas se han vuelto tan valiosas como cualquier ejército. Fue el nacimiento silencioso de una nueva clase de guerreros, los shinobi. Mientras los samuráis libraban duelos épicos en los campos de batalla, los shinobi se movían en las sombras. Espías, mensajeros, saboteadores, maestros del sigilo y el disfraz. Eran vistos con sospecha por los samuráis, considerados impuros por utilizar métodos deshonrosos. Pero incluso los guerreros más orgullosos reconocieron su utilidad. Cuando un castillo era tomado fácilmente, o un señor caía muerto sin desenvainar una espada, se sabía que por allí había pasado un ninja. Dos grandes clanes ninja dominaron este arte, los Iga y los Koga. Con sus propias tradiciones y territorios bien definidos, mantuvieron complejas redes de espionaje y entrenamiento que resistieron generaciones de conflictos. Mientras que los Iga eran conocidos por su disciplina y uso inteligente del terreno montañoso, los Koga destacaban por sus habilidades de infiltración urbana y su adaptabilidad. Durante décadas, estos dos clanes alternaron alianzas y enfrentamientos. Vendieron sus servicios a daimyo influyentes y dieron forma al curso de la guerra sin aparecer nunca en los registros oficiales. Pero había historias que corrían fuera de los libros, historias que ni siquiera los pergaminos más secretos se atrevían a escribir. Susurros entre comerciantes, murmullos en tabernas, informes inconexos de samuráis traumatizados. En ellos aparecía un nombre diferente, que no pertenecía ni a Iga ni a Koga, un nombre envuelto en misterio y rara vez mencionado en voz alta: Karasu. Aquellos que afirmaban haberse cruzado con miembros de este clan reportaban no solo habilidades extraordinarias, sino una presencia casi sobrenatural, como si estuvieran ante algo más antiguo y más profundo que la guerra misma. Los Karasu, a diferencia de los otros clanes, no parecían interesados en servir al daimyo. Sus objetivos eran impredecibles. A veces emprenden misiones que favorecen a un señor feudal para luego destruir las reservas de alimentos de sus aliados. Era como si tuvieran su propia agenda, guiados por códigos que nadie entendía. No dejaron más marcas que la icónica pluma negra, y aún así, casi nadie los vio venir o salir. Este comportamiento impredecible los hizo temidos incluso entre los shinobi. Muchos creían que Karasu no era un clan, sino una secta. Otros juraron que eran fantasmas de guerreros traicionados, que regresaron a la tierra para vengar las mentiras de los hombres. En el fondo, todos sabían que, fuera cierto o no, el Karasu simbolizaba algo que el Japón de aquella época conocía bien: el miedo a lo desconocido. Sengoku Jidai proporcionó el escenario perfecto para que esta leyenda echara raíces. Con los ejércitos en marcha, las fortalezas se alzaron, pero las sombras también se alargaron. Y en medio de este telón de fondo de sangre y humo, un clan que no seguía leyes ni lealtades encontró espacio para existir y sobrevivir. Después de todo, en tiempos en los que la luz de la razón era devorada por la codicia, ¿quién mejor para prosperar que aquellos que dominaban la oscuridad? Mientras que los clanes Iga y Koga se estructuraron con escuelas, linajes y tratados, los Karasu crecieron lejos de los ojos de la historia, en una región donde incluso el sol parecía dudar en salir. En el norte de la prefectura de Ida, escondida entre valles brumosos y densos bosques, había una aldea sin nombre, conocida solo por quienes nacieron allí. Fue en este lugar olvidado donde surgieron los primeros Karasu, no como guerreros, sino como observadores. Se cree que el clan fue fundado por un grupo disidente de shinobi, que después de una misión fallida considerada vergonzosa por sus líderes, huyó para evitar ser ejecutado. Allí, entre los cuervos que sobrevolaban los pinos y las nieblas que engullían los senderos, los renegados encontraron refugio, pero no fue suficiente para sobrevivir. Era necesario evolucionar. Para no volver a ser vistos como débiles, decidieron abandonar las prácticas convencionales de ninjutsu y crear su propia doctrina, una doctrina en la que cada gesto era un disfraz y cada respiración un arma. El símbolo del clan, el cuervo, no fue elegido por casualidad. Para ellos, el pájaro representaba más que inteligencia y adaptación.
Representaba el umbral entre el mundo físico y espiritual. Los cuervos no cantan, solo observan y se alimentan de lo que queda de los enfrentamientos. Son pacientes, saben cuándo esperar y cuándo atacar. Fue esta filosofía la que dio forma a la esencia de Karasu: no ser visto, no pertenecer, solo mirar y actuar cuando nadie lo espera. Con el tiempo, los miembros del clan pasaron a ser conocidos como los que caminan en silencio. No usaron nombres. Cada uno adoptó un kanji simbólico como identidad: viento, niebla, espejo, penumbra. A los ancianos que guiaban la formación y la doctrina se les llamaba ojos. No porque vean más, sino porque enseñan a otros a ver lo que nadie más vio. El clan no se expandió como los demás. No hubo contratación externa. Ser Karasu significaba nacer en silencio y aprender desde pequeño a borrarse de uno mismo. A los niños se les enseñó a cazar sin dejar rastro, a ocultar sus propias sombras, a controlar los latidos de su corazón para pasar desapercibidos incluso a plena luz del día. No había ninguna ceremonia para convertirse en guerrero, solo una misión silenciosa: desaparecer, observar y regresar. Quien regresaba con éxito era reconocido con un nuevo nombre, dado por el líder del clan. Los que fracasaron no regresaron. Entre los rituales que los hacían únicos, uno de ellos era el más temido: el Ojo de la Noche. Consistió en pasar 7 noches en el corazón del bosque, sin fuego, sin comida, sin palabras. Durante este periodo, el joven shinobi tuvo que sobrevivir sin ser visto por nadie, ni siquiera por los demás miembros del clan, que lo observaban desde lejos. Aquellos que completaron la prueba llegaron a ver la oscuridad no como un enemigo, sino como un aliado. Se decía que después de eso, los ojos nunca volverían a ver de la misma manera. Por eso, aún hoy en día, hay quienes dicen que los ojos de un Karasu tienen algo diferente. No solo por su mirada atenta y sus alumnos entrenados, sino por la forma en que parecen traspasar el alma de quien se cruza en su camino. Una mezcla de juicio y advertencia, como diciendo, sin mover los labios: te han visto. Así se formó el clan Karasu, no como una institución, sino como una idea viva, un concepto marcado por la supervivencia y la ausencia. Mientras los demás shinobi escribían su historia con espadas, los Karasu preferían escribirla en silencio. Y en un mundo tan ruidoso, nada es más poderoso que lo que no puedes oír. Ser un Karasu no era un destino fácil, ni tampoco deseado. Fue una vida de sacrificios, donde el cuerpo se convirtió en una herramienta y la mente en un abismo que ser dominado. El entrenamiento comenzó temprano, a menudo antes de completar el habla. Los niños primero aprendieron a escuchar, no sonidos ordinarios, sino variaciones en el viento, el movimiento de las hojas, el tintineo distante de una espada mal envainada. Ser invisible requería comprender el mundo en sus más mínimos detalles. No había escuelas en el pueblo. Las lecciones se desarrollaban entre el amanecer y el atardecer, sin previo aviso, sin horario. Un maestro podría simplemente lanzarle un kunai a un niño para ver su reacción. Los errores no eran castigados con violencia, sino con silencio, lo cual, para un joven Karasu, era peor que cualquier castigo físico. El desprecio era una sentencia más dura que el dolor. Cada aprendiz fue sometido a una rutina que mezclaba el agotamiento físico con desafíos mentales. Escalaron acantilados con los ojos vendados, corrieron por senderos llenos de trampas, se sumergieron en aguas heladas con pesas atadas a los tobillos, pero no bastaba con ser ágil o fuerte. Necesitaban aprender a desaparecer incluso cuando todo apuntaba a su presencia. Un Karasu no solo se escondió, dejó de existir. El arte del disfraz fue elevado a un nuevo nivel dentro del clan. Mientras que otros ninjas se contentaban con la ropa de campesino o monje, los Karasu dominaban el comportamiento. Era habitual que uno de ellos pasara semanas dentro de un pueblo, haciéndose pasar por vendedor, pescador o incluso enfermo terminal, solo para estudiar el entorno. Cada movimiento fue anotado mentalmente. Cada sonrisa recibida era una contraseña. Sus ojos, siempre atentos, captaron lo que la mayoría ignoraba: patrones de marcha, cambios de tono de voz, gestos inconscientes que revelaban miedo o mentiras. Pero la verdadera diferencia del clan estaba en su control absoluto sobre el cuerpo.
practicaban técnicas de respiración llamadas susume, que les permitían ralentizar el ritmo cardíaco y reducir la emisión de calor corporal. Esto los hacía prácticamente invisibles para los perros de caza y los vigilantes nocturnos. Durante el entrenamiento de viento, fueron colocados en ambientes con campanas y hojas secas cubriendo el piso. Necesitaban cruzar todo el espacio sin hacer un solo sonido. Un error, y todo el camino empezó de nuevo. Además, hubo meditación en suspensión. En cabañas de bambú colgadas de las copas de los árboles, pasaron días aislados, ayunando, con la única misión de escuchar el bosque, sus propios pensamientos, los sonidos del enemigo. Estas prácticas los hicieron capaces de mantener la concentración incluso en las situaciones más extremas. Un Karasu fue entrenado para enfrentar el pánico y no retroceder ante lo desconocido. Cuando todos corrieron, él se quedó. También practicaban Kujikiri, un antiguo ritual de sellos manuales que representaban los elementos y los estados mentales. Cada gesto tenía un significado: atravesar el miedo, invocar coraje, ocultar el alma. Durante las misiones, estos sellos se hacían sutilmente antes de un ataque o fuga. Más que una superstición, eran un detonante psicológico, un ancla para que el guerrero mantuviera el control en medio del caos. Y luego estaba el rito del cuervo negro, quizás el más enigmático de todos. Nadie fuera del clan ha sido testigo de este momento, pero los informes de desertores y enemigos capturados apuntan a una ceremonia en la que el aprendiz fue llevado a un templo natural, construido en las ruinas de una cueva donde los cuervos hacían sus nidos. Allí, desnudo frente a la naturaleza y la noche, el futuro guerrero afrontó una serie de pruebas físicas, mentales y espirituales. Fue puesto a prueba hasta sus límites. Al final recibió una máscara negra, cosida a mano por el propio maestro. La máscara no era solo un símbolo, fue un pacto. A partir de ese momento, su identidad murió. Solo Karasu sobrevivió. El entrenamiento fue interminable. Incluso los más experimentados continuaron sometiéndose a nuevos desafíos a medida que el mundo cambiaba, y con él, la perspectiva del enemigo. Y para Karasu, ver antes de ser visto era la diferencia entre vivir y desaparecer. Así, bajo la tutela del silencio y la sombra, los guerreros del clan Karasu se convirtieron en amos de lo invisible. No desaparecieron simplemente de la vista, se convirtieron en parte de la noche. Para un guerrero Karasu, el cuerpo era la primera arma, pero el silencio también podía herir, y lo invisible podía doler más que la espada. Por lo tanto, sus herramientas de combate fueron elegidas con precisión casi quirúrgica, diseñadas no solo para matar, sino también para confundir, paralizar y retrasar. Cada instrumento tenía una doble función, ofensiva y psicológica. Después de todo, el miedo era una de las armas más eficaces de su arsenal. Entre los instrumentos más asociados al clan se encontraba la kusarigama, la hoz con cadena y peso de metal. A diferencia de los modelos tradicionales, los Karasu adaptaron su versión para el combate en espacios reducidos. La cadena era más corta, la hoja más delgada y ligera, lo que permitía movimientos más rápidos y silenciosos. Lo usaban no solo para atacar, sino para desarmar, arrestar o manipular objetos a distancia. Con un giro preciso, podían atar el tobillo de un enemigo y derribarlo en silencio, incluso antes de que gritara. Otra característica recurrente fue el uso de bombas de humo, pero por supuesto con un toque único. Los vapores del Karasu no solo eran cegadores, traían también olores repugnantes, capaces de desorientar los sentidos. Algunas versiones contenían pequeños fragmentos de carbón o polvo de arroz quemado, que se pegaban a los ojos y provocaban quemaduras. En entornos cerrados, estas bombas creaban una cortina espesa y asfixiante, ideal para una retirada repentina o un ataque sigiloso. Pero quizás el más intrigante de su equipo fue el llamado ala de cuervo. Se trataba de una capa confeccionada con tejidos ligeros superpuestos en capas asimétricas que imitaban las plumas de un pájaro. Esta vestimenta tenía una finalidad clara: el camuflaje. Durante la noche, al moverse entre árboles o apoyarse en paredes oscuras, el guerrero se volvía prácticamente indistinguible de su entorno. La capa absorbió la luz de la luna
y disipó la forma del cuerpo. Muchos samuráis informaron haber disparado flechas a sombras que luego simplemente desaparecieron. Karasu también reinventó los shurikens clásicos. Sus versiones no tenían forma de estrella, sino hojas rectangulares muy delgadas y plegables, conocidas como pétalos de la noche. Lanzados en secuencia, su objetivo no era matar, sino atacar los nervios o las distracciones tácticas, una herida leve en un brazo, un corte en el pie, algo que desestabilizaría al oponente. Fue suficiente para crear una apertura fatal. El uso de venenos también formaba parte del repertorio, aunque no en abundancia. Los Karasu consideraban el veneno como un recurso extremo, reservado para misiones de alto riesgo. Utilizaban toxinas derivadas de plantas, como el acónito, y las aplicaban en pequeñas agujas escondidas en sus mangas. En muchos casos, un rasguño era suficiente para que el oponente comenzara a sentirse entumecido o mareado. No se trataba de matar rápidamente, sino de matar sin luchar. Un arma menos conocida pero especialmente temida era el espejo romo. Pequeños discos pulidos, normalmente escondidos dentro de la tapa, que reflejaban la luz directa cuando se lanzaban con precisión. Cuando se usaban bajo la luz de la luna o con la ayuda de una llama, podían cegar temporalmente al enemigo, abriendo espacio para una maniobra de escape o un golpe decisivo. Incluso los zapatos tenían una función táctica. Los Karasu llevaban suelas suaves de paja tejida, con una fina capa de arcilla negra, para amortiguar el sonido de sus pasos. Algunas parejas tenían compartimentos huecos, donde podían esconder polvo de vidrio o clavos invertidos, arrojados al suelo en vuelo para dificultar la persecución. Cada elemento del arsenal de Karasu era más que un arma. Era una extensión de su intención. No lucharon por impulso ni cargaron con peso innecesario. Cada herramienta era un gesto planificado, un fragmento de estrategia silenciosa. Y aunque estaban armados hasta los dientes, los Karasu lo sabían. El arma más poderosa que tenían era el enemigo que no sabía dónde estaban. Entre todas las habilidades que rodeaban a la figura de Karasu, había una que despertaba mayor fascinación y miedo, la supuesta capacidad de ver en la oscuridad absoluta. Los ojos de cuervo, susurraron los soldados, los espías, los señores feudales, como si hubiera algo no humano en ellos. Pero lo que parecía magia fue, en realidad, la culminación de un entrenamiento extremo combinado con el uso de conocimientos ancestrales sobre la percepción sensorial. Desde pequeños, los miembros del clan se sometieron a pruebas que obligaban a sus ojos a adaptarse a la ausencia de luz. Mientras otros niños dormían junto al fuego, los aprendices de Karasu eran abandonados en cuevas o cámaras subterráneas, donde la única luz era la de sus propios sentidos. Durante días, aprendieron a navegar en la oscuridad con solo variaciones de temperatura, sonidos amortiguados y reflejos mínimos. Para reforzar la adaptación, utilizaron sustancias naturales aplicadas en pequeñas cantidades alrededor de los ojos, compuestos de origen vegetal como artemisa y ginkgo, que mejoraron la circulación sanguínea en la región de los ojos. No fue una solución mágica, pero combinada con acondicionamiento físico y repetición disciplinada, aumentó la sensibilidad a la luz residual y al movimiento. La oscuridad dejó de ser un velo y pasó a ser un espacio de revelaciones. Sin embargo, no fue solo una visión literal. Los ojos del cuervo también significaban la capacidad de percibir lo invisible, intenciones, patrones de comportamiento, señales casi imperceptibles de que algo estaba por suceder. Los Karasu se entrenaron para leer el lenguaje corporal como alguien que lee un pergamino, un tic nervioso, una respiración entrecortada, una ligera tensión en los hombros. Todo esto fue interpretado como datos concretos. Vieron sin ver, se anticiparon sin preguntar. Esta capacidad no era exclusivamente individual. Parte del entrenamiento implicó sincronizarse con otros miembros del clan. A través de pequeños gestos, cambios de postura o silbidos ligeros modulados, consiguieron transmitir información compleja durante una operación nocturna. Los ojos de un Karasu no solo capturaban el mundo que los rodeaba, sino que también servían como antenas conectadas a la inteligencia colectiva del grupo. Se decía que un maestro Karasu
Era capaz de moverse entre soldados dormidos sin proyectar una sombra. No porque fuera invisible, sino porque sabía dónde estaría cada rayo de luz, dónde crujía el suelo, dónde se giraban instintivamente los ojos humanos incluso en reposo. Ver en la oscuridad para los Karasu consistía más en comprender la luz que en resistir su ausencia. En las raras ocasiones en que se les veía en combate abierto, la mirada de sus guerreros llamaba la atención. No era agresivo ni estaba furioso. Era la mirada de alguien que ya conocía el resultado antes de que comenzara la pelea. Una mirada tranquila, casi vacía, como si estuviera observando algo lejano o algo que solo ellos podían ver. Quienes sobrevivieron a un enfrentamiento con el clan relataron un sentimiento común, que estaban siendo estudiados todo el tiempo como presa ante un depredador que no tenía prisa. Entre los rituales internos del clan existía uno llamado Veuda Iris. En él, los jóvenes permanecían frente al fuego hasta que se les llenaban los ojos de lágrimas. Luego, fueron conducidos a las profundidades de una cueva donde tuvieron que encontrar el camino de regreso al templo utilizando únicamente la intuición y las sombras. Fue menos una prueba física y más una experiencia sensorial. Los que fracasaron no fueron castigados, fueron retirados del campo de acción y se convirtieron en guías, estrategas, ojos detrás de las operaciones. Con el tiempo, la expresión ojos de cuervo dejó de ser solo una metáfora. Se ha convertido en sinónimo de vigilancia, de sabiduría en la oscuridad, de alguien que ve más de lo que otros quisieran. Un guerrero Karasu no necesitaba estar presente para ser temido. La sensación de ser observado fue suficiente, porque cuando cae la noche y solo queda el silencio, son los ojos del cuervo los que permanecen abiertos. Con el tiempo, el nombre Karasu pasó de ser solo un susurro en las tabernas a convertirse en una verdadera amenaza a los ojos de quienes creían dominar el mundo de las sombras. Iga y Koga, los clanes más respetados entre los shinobi, se dieron cuenta de que algo diferente emergía más allá de las montañas. No era solo un linaje rival, era una amenaza filosófica, una ruptura con todo lo que otros consideraban la esencia del ninjutsu. Mientras que los Iga valoraban la lealtad y la estructura familiar, y los Koga destacaban la versatilidad y la adaptación política, los Karasu siguieron un camino más aislado e impredecible. Sus acciones no estuvieron guiadas por contratos ni recompensas. Los objetivos a menudo parecían elegidos por razones invisibles, y eso despertó miedo e ira. Era imposible predecir cuándo o por qué actuarían. Los primeros enfrentamientos se produjeron de forma indirecta. Información filtrada, misiones interrumpidas en el último segundo, trampas preparadas que misteriosamente no funcionaron. El rastro dejado era siempre el mismo: una pluma negra flotando bajo la luz de la luna y el fracaso de una operación planeada por los maestros. Para los Iga y los Koga, no fue solo una pérdida de influencia, sino una humillación. Un enemigo que no seguía las reglas estaba desestabilizando el delicado equilibrio del inframundo shinobi. Pronto el enfrentamiento dejó de ser velado. Los espías comenzaron a desaparecer, los mensajeros nunca regresaron, y se autorizaron misiones de eliminación preventiva, incluso entre clanes que evitaban este tipo de enfrentamiento directo. Sin embargo, los Karasu parecían preparados para cualquier cosa. Sus refugios eran inalcanzables y sus movimientos desconcertantes, y cuando los encontraron, no hubo rendición, solo una lucha silenciosa y fatal, como un duelo de sombras bajo un eclipse. Pero los Karasu no se enfrentaron solo a otros ninjas. Los samuráis, con su rígida estructura y código de honor, veían al Karasu como el peor tipo de enemigo, alguien que no se dejaba intimidar por las jerarquías, que no luchaba por la gloria, que no se sometía al bushido. En varias ocasiones se invadieron castillos, se sabotearon rutas de suministro y se asesinó a generales en mitad de la noche. Los Karasu no pelearon guerras, inclinaron las guerras a su favor. Uno de los episodios más recordados es el asedio al castillo de Hagi, cuando un grupo de Karasu se infiltró silenciosamente en las murallas y desarmó las torres de vigilancia sin derramar una gota de sangre. Cuando los samuráis se dieron cuenta,
Las puertas estaban abiertas y el enemigo ya había entrado. El ataque vino desde dentro, desorientando al ejército defensor. Esa noche no se desenvainaron espadas contra los Karasu. Ya habían ganado incluso antes de que comenzara la pelea. En otra ocasión, se cree que un solo miembro del clan fue responsable de desestabilizar un pacto entre dos poderosos daimyo, haciéndose pasar por un emisario de la paz. Bastaba una palabra fuera de lugar, un gesto sutil y una carta manipulada para que la alianza se rompiera. Días después, ambos ejércitos marcharon uno contra el otro. Los Karasu observaban desde lejos, sin ser vistos, como si hubieran acabado con el caos con un solo aliento. Esta imprevisibilidad irritó profundamente a Iga y Koga, quienes basaban su poder en la confiabilidad. Para los señores feudales, contratar a un ninja significaba resultados y silencio. Pero cuando el nombre de Karasu empezó a circular, incluso sin una participación directa, surgieron sospechas y la confianza entre los aliados se vino abajo. Era como si los cuervos llevaran en sus alas no solo oscuridad, sino también duda. Con esto, los Karasu se convirtieron en algo más que un enemigo. Se convirtieron en un fantasma estratégico, un factor invisible que todos consideraban, pero nadie controlaba. Y para un país que vivía de la guerra y la manipulación, no había nada más peligroso que un jugador que no necesitaba ganar, solo ver a otros destruirse a sí mismos. Ningún clan, por sigiloso y enigmático que fuera, podría permanecer en las sombras para siempre. Para los Karasu, el principio del fin llegó disfrazado de gloria. Era una misión grandiosa, quizás la más atrevida que jamás les habían encomendado o que habían decidido llevar a cabo por su cuenta. Un ataque al castillo Sumpu, bastión estratégico de uno de los principales generales del shogunato Tokugawa. Un lugar donde los samuráis y shinobi de élite se turnaban en rigurosos turnos de vigilancia. Asaltar ese castillo sería como tocar la garganta del dragón. Y hacerlo durante un eclipse total de sol. Un desafío digno de su legado. La idea surgió entre los miembros más antiguos del clan, aquellos que ya habían superado todas las pruebas, incluido el legendario Ojo de la Noche. La repentina oscuridad del eclipse sería el telón perfecto para un ataque invisible. Las sombras se volverían absolutas durante valiosos minutos, y con eso sobrevendría la confusión entre los guardias. No sería necesario matar a muchos. Lo único que hacía falta era desestabilizar, sabotear los suministros y dejar un mensaje grabado en la piedra de la fortaleza. Karasu estaba allí, una demostración de poder sin precedentes. Durante semanas, el clan se preparó. Estudiaron los turnos de los guardias, los hábitos de los cocineros, la ruta del mensajero nocturno, crearon réplicas en miniatura del castillo, probaron rutas de infiltración, simularon ataques y fugas. La operación recibió simbólicamente el nombre de Yatagarasu, el cuervo de tres patas de la mitología japonesa, asociado a cambios de época e intervenciones divinas. No lo sabían, pero esta misión también marcaría el fin de una era, la de ellos. La noche del eclipse el cielo se oscureció como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era tan denso que parecía que podía cortarse con un kunai. El Karasu se movió como parte de la noche. Entraron por túneles abandonados, treparon por las paredes como si flotaran, cruzaron pasillos sin activar una sola trampa. Todo salió perfectamente según lo planeado. Pero una cosa no estaba prevista: la traición. Uno de los suyos había sido capturado días antes durante una misión secundaria. Torturado resistió pero cedió. Entregó fragmentos del plan, suficientes para que los Tokugawa prepararan una emboscada dentro del propio castillo. Cuando los Karasu llegaron a la sala de la armería, encontraron lo que parecían ser cajas de armas, pero estaban vacías. Y entonces las trampas se cerraron. Docenas de samuráis emergieron de las sombras con ojos entrenados y, peor aún, con conocimiento de los movimientos previstos. Por primera vez en décadas, los Karasu se vieron obligados a luchar al aire libre. No hay tiempo para desaparecer sin el manto protector de la sorpresa. Lo que siguió fue una batalla silenciosa, casi ritual. Cuervos contra acero. El maestro del clan, conocido solo por el kanji de niebla, ordenó la retirada, pero él se quedó atrás. Luchó hasta su último aliento,
protegiendo la salida de sus hermanos. Dicen que, al caer, arrojó al aire su propia máscara, que voló como una pluma negra bajo la sombra del eclipse. Cuando el sol volvió a brillar, los samuráis solo encontraron cuerpos. Los supervivientes de Karasu habían desaparecido. El ataque al castillo de Sunpu se convirtió en una leyenda dentro de la leyenda. Algunos lo vieron como una victoria moral, un pequeño grupo frente a los titanes del shogunato. Otros vieron allí el fin del clan, y todavía había quienes creían que todo era parte de un plan mayor, que los Karasu nunca planearon ganar, solo desaparecer con estilo. En cualquier caso, después de esa noche, las plumas negras dejaron de aparecer. Las misiones han cesado. El nombre Karasu fue devorado lentamente por el tiempo, pero en algunas paredes viejas todavía hay una inscripción casi descolorida. Observamos, incluso cuando vuelve la luz. Después del eclipse y la misión a Sunpu, el nombre Karasu desapareció como humo en el viento. Ni nuevos ataques, ni plumas negras, ni susurros en los callejones sobre movimiento en las sombras. Era como si el clan se hubiera evaporado junto con la sangre derramada esa noche. Para muchos, el fin había llegado. Pero con los Karasu, nada era tan sencillo. Algunos historiadores modernos sugieren que el clan fue exterminado poco después de la emboscada. El shogunato, alarmado por la audacia del ataque, lanzó una campaña secreta de exterminio. Se enviaron espías por todo el archipiélago en busca de supervivientes. Se prometieron recompensas silenciosas, y durante un tiempo, unos hombres vestidos de negro, acusados de pertenecer al clan, fueron ejecutados públicamente. Pero había algo extraño. Los cuerpos nunca llevaban marcas de clan, sin máscaras, sin plumas, sin símbolos, solo la palabra de quienes los persiguieron. Otros creen que los propios Karasu decidieron desaparecer. Como un artista que quema sus obras antes de morir, tal vez sintieron que habían alcanzado la cima. La leyenda ya estaba viva, e insistir en continuar sería correr el riesgo de vulgarizarla. El silencio, para ellos, siempre ha sido una forma de poder. Desaparecer por completo podría ser el gesto final de perfección, pero hay historias que contradicen esta aparente paz. En la aldea de Okitsu, un samurái anciano informó una vez haber visto a un niño observando los campos desde lo alto de un árbol. La figura, inmóvil como una escultura, lo miraba fijamente con una mirada penetrante. Al día siguiente, su propiedad fue limpiada de trampas explosivas y los documentos de guerra habían desaparecido. En Hiroshima, un comerciante jura que contrató a un guardaespaldas mudo, que desapareció una noche tras salvarle la vida de un atentado. El hombre solo dejó una máscara negra, doblada con precisión milimétrica, y una pluma sobre la almohada de su jefe. Quizás fueron imitadores, o descendientes, o simplemente el eco de un mito que se niega a morir. Pero cualquiera que conozca en profundidad la historia de los Karasu lo sabe. No dejaron huellas por casualidad, y cada símbolo tenía un propósito. Con la llegada de la era Meiji y el fin de la clase samurái, Japón entró en una nueva era. El país abrió sus fronteras, importó tecnología, cambió de ropa y de alma. Los clanes ninja fueron disueltos, perseguidos y olvidados. Pero entre quienes estudian los códigos antiguos, los libros secretos de pergamino y los tratados perdidos, existe una delgada línea que aún conecta el presente con el pasado. Una red de historias y sospechas que apunta a algo más profundo. Se dice que los últimos Karasu se han extendido por todo el país, adquiriendo nuevas identidades. Algunos se convirtieron en monjes errantes, otros en artistas, curanderos, profesores de artes marciales. Vivían una vida normal, pero siempre estaban atentos, observando todo desde lejos. Y con el tiempo, enseñaron discretamente sus técnicas a discípulos elegidos, no por la fuerza, sino por el silencio. Nadie sabe con certeza si los Karasu de sangre pura todavía existen. Quizás no. Quizás, como los propios cuervos, el clan se diluyó en el mundo, pero sin llegar a desaparecer del todo. En cada rincón de Japón hay una calle demasiado oscura, un templo demasiado abandonado, una sombra que parece mirar hacia atrás. Y es por eso que, incluso siglos después, el nombre Karasu sigue teniendo peso. No por todo lo que han hecho, sino por todo lo que aún podrían hacer.
Porque en un mundo donde todo es visible, todavía hay quien prefiere andar invisible. Y estos, dicen los más viejos, nunca dejan de existir. Simplemente esperan. Esperan el momento adecuado para regresar. Incluso después de la desaparición del clan Karasu, la huella que dejaron en la imaginación japonesa y en el mundo siguió viva. La imagen de guerreros silenciosos e invisibles, con ojos que atraviesan la oscuridad, sobrevivió mucho más allá de los campos de batalla. Y tal vez fue precisamente en el silencio posterior cuando su influencia se hizo más poderosa. A lo largo de los siglos, las leyendas sobre los Karasu continuaron circulando, adquiriendo nuevas formas y significados. En algunas versiones, se convirtieron en fantasmas vengativos, en otros, guardianes de templos olvidados, y en muchos fueron retratados como maestros secretos detrás de grandes acontecimientos que alteraron el curso de la historia, incluso sin siquiera aparecer. No hubo necesidad de presencia física. La idea fue suficiente. En las artes marciales, ciertos estilos modernos todavía llevan huellas de su doctrina. En las escuelas tradicionales de ninjutsu hay menciones indirectas a una técnica de sombra inmóvil o mirada vacía, que muchos creen que tiene orígenes Karasu. Son movimientos que no buscan el impacto inmediato, sino el control del espacio, el tiempo y la intención del oponente. No es solo el cuerpo el que ataca, sino el silencio entre movimientos. La literatura japonesa también los absorbió. Los poetas del período Edo escribieron haiku crípticos sobre plumas negras en el viento y ojos mirando desde el bosque. Los novelistas del siglo XX reinventaron el mito para hablar de resistencia, subversión e incluso renacimiento espiritual. Karasu ya no es solo un clan. Se convirtió en un arquetipo, el observador, el que está fuera del sistema, el que no busca el escenario, sino que controla las escenas. Con la llegada del cine y la cultura pop, el mito se volvió global. Películas, cómics, series y juegos han presentado figuras inspiradas en los Karasu, guerreros encapuchados, maestros del camuflaje, asesinos con código propio. La máscara negra se convirtió en un ícono visual, la mirada penetrante característica, y la idea de luchar en las sombras, como acto de libertad o redención, ha resonado en generaciones enteras. Pero lo más interesante del legado Karasu es que no pertenece a ningún tiempo ni lugar. En un mundo cada vez más expuesto, donde todo queda registrado, publicado y compartido, la idea de actuar sin ser visto ha cobrado nueva relevancia. Curiosamente, el arte de desaparecer se ha convertido en una forma moderna de resistencia. Desconectar, guardar silencio, observar, son actitudes que hoy tienen un peso casi filosófico. Algunos dicen que el verdadero sucesor de Karasu ya no usa kunai ni humo. Utilice el anonimato. Utilice el silencio en momentos de ruido. Utilice la estrategia en momentos de impulsividad. En entornos de guerra de información, quien quiera que domine la invisibilidad sigue dominando el juego. Y gracias a esto, el clan Karasu sigue viviendo. No en estructuras jerárquicas, no en escondites secretos, sino como símbolo. Un símbolo que conlleva una provocación. ¿Es posible ser eficaz sin que nadie se dé cuenta? ¿Es posible dejar un legado sin alzar la voz? ¿Es posible, como decían los antiguos, actuar como el viento y desaparecer como la niebla? La respuesta está en los ojos, no ante los ojos del guerrero que impone el miedo, sino del que observa en silencio. ¿Qué entiendes antes de atacar? De los que actúan por necesidad y no por vanidad. Esa mirada fría y tranquila, firme como la de un cuervo sobre el árbol más alto, sigue presente en quienes han aprendido a caminar por el mundo con ligereza, ya sea un dojo aislado, un hacker anónimo o alguien que prefiere escuchar a hablar. El legado Karasu no quedó en monumentos ni en libros oficiales, quedó en gestos sutiles, en filosofías invisibles, en pequeños actos de precisión que nadie nota, pero que lo cambian todo. Porque al final, quizás el mayor triunfo de los Karasu fue este: dejar el mundo sin estar en él. Y sin embargo, sigue influyendo en cada sombra. Cuando pensamos en guerreros legendarios, es común imaginar batallas épicas, espadas relucientes y nombres grabados en piedra. Pero el clan Karasu eligió otro camino.
Uno que no deja huellas, que no busca aplausos, que no necesita ser recordado para seguir existiendo. Y tal vez sea precisamente por eso que su historia ha permanecido viva durante tanto tiempo, porque todo lo que está envuelto en silencio y misterio encuentra la manera de atravesar los siglos. Lo que aprendemos siguiendo el rastro de estas plumas negras es que no toda grandeza necesita un escenario, no todos los guerreros necesitan armadura, y no es necesario mostrar todos los legados. Los Karazú enseñaron que la precisión puede ser más poderosa que la fuerza, que observar suele ser más eficaz que actuar, que desaparecer es a veces la manera más elegante de ganar. En un mundo moderno donde ser visto se ha convertido en una obsesión, la sabiduría de los Karazú emerge como un susurro contra el ruido. Estamos bombardeados por imágenes, opiniones, urgencias, y sin embargo, es en el silencio donde encontramos claridad. Entre bastidores se toman las decisiones más importantes. En la oscuridad la verdad a menudo se revela. Este no es solo un relato histórico, es un espejo. Los Karazú, con sus ojos de cuervo, nos miran hasta el día de hoy y nos preguntan, ¿qué ves cuando todo a tu alrededor está oscuro? ¿Confías en tu percepción? ¿En tu intuición? ¿Estás listo para actuar incluso sin reconocimiento, incluso sin ser el centro de atención? La historia de este clan es también una metáfora de todo aquel que va contra la corriente, para quienes actúan en silencio, pero con intención, para quienes entienden que el impacto más profundo no es lo que sacude el suelo, sino lo que cambia el curso de una vida o de una idea, sin estridencias. Quizás es por eso que el Karazú nunca terminó. Quizás existan, difundidos entre nosotros, en formas que no podemos identificar. Un artista que transforma el dolor en belleza sin firmar su nombre. Un activista que lucha sin presentarse. Un maestro que enseña sin esperar agradecimiento. Un observador que no juzga, solo comprende. Y si has llegado hasta aquí, quizá también tengas algo de Karazú dentro de ti. El deseo de ver más allá de la superficie, para entender lo que se esconde entre líneas. Valorar el silencio como forma de resistencia y creación. Ahora es tu turno de mantener encendida esa llama, o mejor dicho, esa sombra. Si esta historia te impactó, si te hizo ver el mundo con otra luz u otra oscuridad, compártela. Pero no solo el vídeo, comparte el espíritu del Karazú, en tus actitudes, en tus elecciones. Cómo observas, actúas, desapareces y te transformas sin armar escándalo. Deja un comentario contándonos qué te intrigó más de este viaje. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que el clan todavía existe de alguna forma? ¿O será que, al pensar como ellos, cada uno de nosotros ya nos convertimos en un pequeño Karazú? Y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Aquí no solo contamos historias, revivimos leyendas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, tenga cuidado por donde camina. Es posible que algunas sombras lo estén observando.